Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Un programa de análisis profundo sobre temas contemporáneos de interés nacional e internacional a cargo de profesores e investigadores universitarios. Buenas tardes, amigas y amigos de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Hoy, como todos los martes a las 4 de la tarde, les habla el profesor Javier Colón Morera. Hoy tenemos dos amigos de la casa, dos economistas que con alguna frecuencia participan en programas de Hilando Fino, pero que además son profesores muy distinguidos de nuestra universidad. Uno de más larga trayectoria que el otro, el profesor Juan Lara Fontanés, del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales. Saludos, Juan. Saludos, buenos días. Y una de las voces más importantes, creo yo, en asuntos económicos en este momento en Puerto Rico, José Caraballo Cueto, que es economista, es profesor en el recinto universitario de Calle y además dirige una oficina de análisis de datos censales. Así que con alguna frecuencia nos sorprende con nuevos datos sobre la economía, sobre qué está ocurriendo en Puerto Rico. Estoy muy agradecido de que ambos estén aquí. Hoy lo que quiero conversar con ustedes son los procesos que tienen que ver con dónde estamos en este momento en relación a el plan fiscal las acciones de la Junta de Supervisión Fiscal en este ámbito. Tengo entendido, y esto para que ambos comenten, que la Junta de Supervisión Fiscal certificó recientemente las nuevas proyecciones del plan fiscal del gobierno central. Esta es una información que ha trabajado Dona Isabel desde el Nuevo Día, la periodista Dona Isabel que tiene, ¿verdad?, un expertise muy fuerte en esto. Y quiero primero hablar un poco sobre cuáles son esas proyecciones, cuán cómodos ustedes se sienten con el tipo de proyección de crecimiento económico que ha hecho la Junta y qué importancia tiene esto para lo que va a ocurrir en el futuro sobre la implantación del plan fiscal. Voluntario. Yo sugiero que comience José porque no tiene el micrófono prendido y para que se dé cuenta y lo prenda. Gracias por yo hubiese cedido el turno en este caso, pero puedo empezar haciendo algunos comentarios sobre el mismo. Fíjate que ahorita hablabas del Centro de Información Censal que tenemos acá en Calle y en este plan fiscal lo certificaron hace una semana y ya entiendo yo que hay que volverlo a revisar, porque ellos pronosticaron que la población que iba a haber en el año 2020 era 3.03 millones de habitantes y fue mucho más que eso. Estamos hablando de una diferencia de 256,000 habitantes. Y bueno, 256,000 habitantes en el caso de Estados Unidos, eso no es nada. En el caso de Puerto Rico estamos hablando de 7.7% de diferencia entre la población que ellos decían que iba a haber y la población que realmente hubo. Incluso José, ¿puedo aprovechar para preguntarte si te sorprende ese cambio y así preliminarmente qué explicación tú tendrías? Bueno, ahí hubo una situación de que las proyecciones poblacionales que se hicieron, incluso las mismas que hizo el negociado del censo, tampoco fueron certeras. La proyección del censo había una diferencia de casi 90,000 habitantes con respecto a lo que realmente recoge el censo poblacional. Y yo creo que uno de los factores que afectó fue el huracán María, donde hubo un desplazamiento masivo hacia los Estados Unidos, pero no fue permanente. Fueron que salieron como refugiados y refugiadas y muchas de esas personas regresaron después. Y en ese sentido, pues ya le cambió
los muñequitos, por así decirlo, a los econometristas que tienen el negociado del censo, porque no es lo mismo pues uno utilizar 5 o 10 años para pronosticar el futuro cuando tienes un valor extremo, un año, que era difícil de predecir. Y lo interesante de esto es que si eso ocurrió con los terremotos también, que salieron muchas personas de Puerto Rico como refugiadas hacia los Estados Unidos y no habían regresado en el momento que ocurre el censo poblacional, quiere decir que el dato que recoge el censo poblacional todavía está subestimado. Todavía puede ser que haya más personas de las que recoge el censo poblacional. Y en ese sentido, pues al haber más personas, eso implica pues que en el caso del sector privado, pues hay más consumidores. En el caso del Departamento de Hacienda, pues puede que la base contributiva sea más amplia. Y en el caso del gobierno, pues más estudiantes, más personas que necesitan servicios esenciales. Así que eso me parece que es un dato importante que sale, pues apenas una semana se certifica el plan fiscal, ya vemos que hay un dato fundamental que ya está mal de entrada. Otro factor que a mí me parece interesante de este plan y que siempre me ha sorprendido es que la Junta de Control Fiscal utiliza el mejor de los escenarios de los fondos federales, no utiliza un escenario más moderado, ¿no? Porque uno siempre cuando hace proyecciones tiene el escenario más optimista, tienes el pesimista y tienes un escenario más base, pues ellos usan el mejor de lo que puede pasar con la reconstrucción y con los fondos que van a asignar por la pandemia, y eso no necesariamente es así. De hecho, hace poco salió un reportaje que hay unos fondos que si los municipios no lo utilizan, y es probable que no tengan todos los municipios la capacidad para utilizar fondos federales, porque antes dependían de esta oficina de asuntos municipales que ya no existe, que les ayudaba con este manejo de fondos federales. Si no utilizan esos fondos hay que devolverlos, pero el plan fiscal está diciendo que son sobre los 110,000 millones de dólares, que para que tengan una idea de la magnitud de estos fondos, estamos hablando de más del tamaño de la economía de Puerto Rico en un año, más de lo que produce Puerto Rico en bienes y servicios finales en un año completo. Esa reconstrucción excede esto, así que eso sería un mega plan Marshall que se está pronosticando para Puerto Rico. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque si aumenta la economía, pues a su vez van a aumentar los recaudos del gobierno, y si aumentan los recaudos del gobierno, pues entonces están pronosticando que no van a haber déficits fiscales. Ahora, si eso no ocurre, si la reconstrucción, esos fondos federales son más moderados, pues el aumento en la economía va a ser más moderado, y el aumento de los recaudos más moderados todavía, entonces la probabilidad de caer en un déficit es mayor. Y bueno, y está el hecho latente de la ley 154, que es el 4% a las corporaciones foráneas, que también eso está en arena movediza. Yo en vez de utilizar la mitad de esos recaudos, hubiese utilizado una cuarta parte, porque uno no sabe realmente lo que va a pasar, y es mejor cuando uno hace proyecciones ser conservador, porque si sale mejor, pues bueno, pues qué bueno, pues estamos bien, pero si usé el mejor, pues ya se me descuadran todos los demás números, y ya con eso lo dejo para que Juan pueda. Juan, yo oigo a José Caraballo Cueto, y me pregunto, y me gustaría que lo incluyeras en tus observaciones. Es un reto particularmente complejo para un economista, en el caso de Puerto Rico en particular, hacer este tipo de proyecciones por la situación territorial, por la situación tan variada en cuanto a los fondos, si hay una administración demócrata, si es republicana, si se abre el grifo de los fondos federales, si se cierra, si se pueden utilizar esos fondos, como bien dice José, en términos de capacidad. O sea, es especialmente retante este asunto, como me parecería a mí desde afuera, o para ustedes es un ejercicio que ustedes ¿cómo tú lo catalogas? Déjame empezar por abordar directamente esa pregunta que acabas de hacer. Sí, es un reto, pero no tanto porque Puerto Rico sea una economía sui generis, sino porque hay demasiados factores exógenos cambiando a la misma vez. Está el tema de los fondos federales, está el tema de la política de Estados Unidos hacia Puerto Rico. Todavía no sabemos exactamente cuál ha sido
verdaderamente y cuál puede ser hacia el futuro el efecto de los shocks que hemos tenido por huracán, terremoto, pandemia, por el cierre de la economía como consecuencia de la pandemia. Todavía no podemos decir con exactitud o predecir con mucha confianza exactamente cuándo la pandemia va a terminar y cuándo podemos pensar que regresamos a esa nueva normalidad. Así que hay demasiados factores exógenos que inciden en las proyecciones y eso lo hace particularmente difícil. Pero además, en el caso de Puerto Rico, siempre ha sido muy difícil hacer proyecciones por la pobre calidad de la información que tenemos. Puerto Rico es un país con una base estadística que siempre ha sido deficiente y entonces con esa base estadística es que uno tiene que hacer el trabajo de montar un mecanismo de proyección y por lo tanto tenemos de arranque, tenemos una situación difícil, aún en tiempos en que no tenemos tanta incertidumbre sobre variables exógenas como lo que está ocurriendo ahora. Yo quisiera aprovechar lo que dijo al principio José y además traer una pregunta para que la dialoguemos aquí entre los tres. En primer lugar, sobre el tema de la población. Cuando ocurrió el huracán María, yo recuerdo que se hacían proyecciones catastróficas de la población de Puerto Rico. Se hacían proyecciones de que Puerto Rico casi se iba a vaciar. Incluso la Junta de Supervisión Fiscal, en la sesión que tuvo inmediatamente después del huracán, en la cual yo estuve presente y estuvieron presentes otros economistas, porque la Junta nos pidió que fuéramos a hablarles sobre lo que entendíamos que iba a ser el efecto de este huracán en las proyecciones para la economía. Ahí trajeron a un grupo de demógrafos que vinieron a hablar explícitamente del tema de cómo una catástrofe demográfica afecta a la economía de un país, porque la mentalidad era de que iba a haber una catástrofe demográfica como consecuencia del huracán. Lo que estamos viendo, que a mí personalmente no me sorprende, es que realmente ha habido una pérdida considerable, importante de población, pero que las proyecciones que se estaban haciendo eran exageradamente pesimistas. Y entonces, mientras escuchaba a José hablando de esto, y aprovechando que José está trabajando directamente con el tema del censo continuamente, quisiera que él nos hable ahorita un poquito sobre si esto afecta las proyecciones de población a largo plazo o si es algo que requiere un ajuste para este año y los próximos 2 o 3 años, pero que las proyecciones a largo plazo se quedan más o menos igual que como estaban antes, porque obviamente ahora mismo la gente del censo de Estados Unidos debe estar revisando sus proyecciones para la población de Puerto Rico, igual que de seguro la está revisando la gente de la Junta de Supervisión Fiscal, y tienen que estarse haciendo la pregunta, ¿cuánto va a ser el efecto de esta corrección que hay que hacer en el año presente y en el próximo par de años, y cuánto sería el efecto en la proyección a más largo plazo? Ese es un tema que me gustaría que tocáramos un poco. Vamos ahí, Juan, pero me gustaría que me dijeras cuán cómodo tú te sientes, cómo tú evalúas las proyecciones que hace la Junta. Es decir, la Junta, porque yo desde acá, ¿verdad? Desde observador no tan cercano y que no soy economista y que no manejo esos modelos econométricos, pues como que veo que por un lado, pues se habla, como dice José, de una avalancha de fondos de 110, 120 mil millones de dólares, pero entonces se hace una proyección de corto plazo de un crecimiento bastante raquítico y al mismo tiempo entonces se plantea que incluso después de todas las reformas y todos los cambios, en el 2035 todavía vuelve Puerto Rico a estar en rojo en sus finanzas. Entonces, es muy difícil para uno entender esto desde afuera. A eso quería ir y es algo que quiero dialogar también con José, aprovechando que estamos aquí ambos y contigo, pero quiero la opinión de José como economista que también hace proyecciones económicas para Puerto Rico. La Junta está diciendo que a Puerto Rico van a entrar, ellos estiman, una suma que es como de 126 mil millones de dólares. Por dos conceptos, y yo creo que es importante que la gente entienda que son dos grandes experimentos keynesianos que se van a dar secuencialmente uno detrás del otro.
El primer gran experimento keynesiano es inyectarle alrededor de 45.000 millones de dólares a la economía por fondos que tienen que ver con la pandemia. Eso es una cosa. Termina eso y casi de inmediato, es una secuencia, entra el segundo gran experimento keynesiano, que es inyectarle otros 80 y pico de mil millones de dólares a la economía. Esto ya no por la pandemia, sino para la reconstrucción post-desastres, la reconstrucción post-María y post-terremoto. Incluyendo un nuevo sistema eléctrico. Sí, incluyendo la reconstrucción del sistema eléctrico, que es algo que debemos también tocar un poquito más adelante. Pero esto significa una inyección de dinero brutal a la economía. Y cuando uno evalúa el efecto que puede tener una inyección externa de fondos como esta, es útil, y lo hizo hace un rato José, ponerlo en perspectiva de cuánto representa eso en comparación con el tamaño de la economía. Ok, obviamente esto no va a ocurrir en un año, todo, ¿okay? Pero estamos hablando de que fácilmente en los próximos 2 o 3 años, si se cumpliera la inyección como la está viendo la Junta de Supervisión Fiscal, estamos hablando de que en los próximos 2 o 3 años se estaría inyectando el equivalente de 15 a 20% del Producto Bruto a la economía anualmente. Eso, en la escala de lo que es una inyección de dinero a una economía, es enorme, es bien grande. O sea, estamos hablando de que para Puerto Rico sería un proyecto de estímulo fiscal súper fuerte. Ya en los años siguientes sería menos fuerte, pero seguimos hablando de una inyección que representa aproximadamente 5 o 6% del Producto Bruto anualmente. Nada de esto es trivial. A mí personalmente me parece que la Junta entonces es inconsistente al hacer su proyección de crecimiento, porque proyecta un crecimiento que me parece muy bajo para una inyección de estímulo fiscal de esa magnitud. Y cuando uno mira los supuestos que subyacen las proyecciones de la Junta, ellos, por ejemplo, dicen que ellos estiman que lo que se queda en la demanda agregada de Puerto Rico es como el 15% de esa inyección. Yo creo que eso es extremadamente pesimista. Yo estoy seguro de que lo que incide en la demanda agregada de Puerto Rico es mucho más que eso. Y ellos, en efecto, lo que están diciendo es que ese dinero como que entra y sale. Es como una golondrina que vuela por encima de la economía de Puerto Rico y deja un efecto, pero no un efecto tan marcado. Sí deja un efecto marcado, y perdonen que haga esta distinción así un poco apresuradamente, deja un efecto marcado en el lado de la oferta, porque reconstruir la red eléctrica no es pequeña cosa, reconstruir la red vial no es pequeña cosa, reconstruir el sistema de acueductos no es pequeña cosa. En otras palabras, los activos productivos permanentes de la economía de Puerto Rico mejoran de forma dramática. Hay una gran mejoría en el lado de la oferta, como ellos lo dicen, pero un efecto leve y pasajero en el lado de la demanda. Y por eso pronostican un crecimiento que a mí me parece que para la magnitud de este estímulo que estamos pronosticando es un crecimiento pequeño. Hay que aclarar que aun cuando fuera grande, aun cuando fuera más grande de lo que ellos pronostican, es un crecimiento temporero, porque estamos hablando de un experimento que ocurre y termina. El crecimiento sostenido de la economía en el futuro depende de otras cosas que no tienen directamente que ver con la inyección de fondos federales de la que estamos hablando. Pero, en última instancia, ¿qué es lo que la Junta realmente quiere proyectar? Siempre que uno hace proyecciones, hay una o dos variables que son las que más le interesan a uno. ¿Qué es lo que yo quiero sacar de este ejercicio de proyecciones? Lo que la Junta quiere sacar en última instancia es el balance del presupuesto del gobierno de Puerto Rico. ¿Cuál va a ser el superávit primario del gobierno de Puerto Rico? ¿Por qué? Porque eso es lo que nos dice cuánto podemos pagar de deuda. Si la Junta hiciera una proyección que resultara en un superávit primario inferior a los 1.150 millones de dólares que ya comprometió con los bonistas,
estaría sacando un plan fiscal inviable. Por lo tanto, estas proyecciones, en última instancia, yo supongo que como los evalúan los economistas de la Junta, es en qué pasa con el superávit primario del gobierno después que terminamos de hacer todos estos cálculos. Si la Junta proyectara un crecimiento más fuerte que el que está proyectando ahora, que yo encuentro, como les digo, que es comparativamente débil para lo que estamos hablando, entonces tendría que pronosticar un superávit primario del gobierno más grande, y entonces tendría problemas cuando la jueza Swain le pregunte ¿y por qué entonces no se puede pagar más? ¿Por qué solamente pueden pagar 1.150 millones? ¿Ok? Entendí. O sea que esto no es un mero, no es un mero ejercicio técnico, sino que tiene implicaciones sobre la litigación que se está llevando en los tribunales. O sea, ¿cómo lo ves tú? Pues ahí Juan te tiró dos cosas encima, ¿verdad? Reaccionar a su proyección y el tema poblacional. No sé cuál quiere discutir primero. Bueno, puedo redondear ese tema poblacional que ya empecé. Hace poco publiqué un artículo en el Journal of Population and Environment hablando del bingo que había de números sobre la migración post-María, porque utilizaban, yo recuerdo ver en esa época, hablaban de 400,000, después 300,000, 200,000 que se iban. Finalmente fueron cerca de 120,000 en términos netos en ese año fiscal, pero luego continuaron regresando y por primera vez ese año fiscal 2019 registró una migración positiva desde que empezó esta Gran Depresión en el año 2006. Por primera vez registra en el 2019 una inmigración neta y eran esos refugiados que continuaron regresando. Así que la proyección que hace... Personas mayores, por ejemplo, que las familias las enviaron con sus familiares, pero que el plan era que regresaran. Claro, porque recordemos que incluso FEMA le pagaba 6 meses a las personas para que se fueran, pero llegaban allá y no conocían el idioma, no tenían incluso la disposición para migrar, ¿no? Esto es una migración diferente cuando salen como refugiados que cuando salen ya que llevan años madurando la idea y ya incluso pues ya van preparándose y quieren dar ese paso. Así que mucha de esta gente que salió como refugiada regresó en esos años fiscales 2018 y 2019, y ahí pues pongo los detalles también metodológicos en ese artículo que lo pueden buscar a través del internet. Yendo a la relación con el plan fiscal. Es de acceso abierto el artículo. Sí. O sea, lo consigue. Sí, y también pues me pueden escribir a mi correo electrónico jose.caraballo8@upr.edu en caso de que no lo consigan. Y la relación de eso con el plan fiscal es que la Junta estaba diciendo que, ¿verdad? Incluso ya para este año 2021, estoy viendo aquí el plan fiscal, decía que iban a haber 2.9 millones de personas en Puerto Rico, y eso no es así, ¿no? Así que en este sentido, pues tienen que ajustar hacia arriba estos números. E incluso esas medidas de austeridad que decían que hacían falta porque pues, la Universidad de Puerto Rico iba a tener menos estudiantes, las escuelas iban a tener menos estudiantes, eso no necesariamente es así. Ahí es que vemos cómo pues, estas estadísticas afectan la toma de decisiones en el día a día, en el gobierno y en la cosa pública. Yo tengo que anotar mi diferencia con mi querido profesor Juan en términos de las proyecciones, porque yo lo veo como exageradamente optimista, las proyecciones de la Junta, y les voy a poner un ejemplo. En el primer año de la reconstrucción, que fue el año fiscal 2000, bueno, uno puede decir que en el año fiscal 2018 hubo reconstrucción, ¿no? Y ese año el decrecimiento fue de 4.4, fue uno de los más grandes, o sea que la reconstrucción que hubo en ese año fiscal 2018 no fue suficiente para contrarrestar el impacto de María. Pero si uno quiere realmente tener un punto mejor para mirar cuál es el efecto de la reconstrucción, sería el año fiscal 2019. Y lo que creció la economía
fue un raquítico 1.8% durante ese año fiscal 2019, que contó con una cifra significativa de fondos federales. Año fiscal 2020, ese año aquí, solamente de la ley CARES se gastaron en la economía en Puerto Rico 18 mil millones de dólares. 18 mil millones de dólares, estamos hablando de una cuarta parte del tamaño de la economía, y no fue suficiente para contrarrestar el impacto negativo de los cierres. La economía cayó por 3.2% durante ese año fiscal 2020. Así que lo que estamos viendo es que estos fondos federales pues ayudan. José, perdona que te interrumpa, pero ese dinero de CARES se gastó, o sea, no fue que se asignó, se gastó. Sí, eso fue a marzo del 27 de marzo de 2020. Ya eso es lo que se había gastado ahí. O sea que realmente se gastó más porque el año fiscal terminó el 30 de junio, pero lo que tengo ahí disponible es hasta el 27 de marzo, 18 mil millones de dólares. Y en ese sentido, pues lo que hace es detener, y estoy de acuerdo con Juan de que esto pues es un estímulo al estilo keynesiano, ¿no? Y en ese sentido los estímulos keynesianos son para atender situaciones coyunturales de que tenga una economía que cíclicamente pudo haber caído y se le ayuda con esto. Ahora, el problema de la economía de Puerto Rico es que estructuralmente está débil. No es, contrario al caso de la economía de Estados Unidos, que es una economía sólida, que estaba creciendo, vino un choque externo que se llamó la pandemia, pues tú estimulas la economía para que salga de ese ciclo y rebote y continúe en la senda de crecimiento que tenía anteriormente. Puerto Rico no tenía senda de crecimiento. Y cuando miramos experimentos que se han hecho anteriormente en Puerto Rico de este estilo, pues serían los fondos ARRA, ¿no? 6 mil millones de dólares de fondos ARRA solamente llevó a crecimiento económico de un solo año, en el año 2012, y fue un crecimiento también raquítico, medio punto porcentual, prácticamente ni creció, medio punto porcentual. Y ahí vino acompañado un gran aumento en la deuda pública también, que ocurrió bajo la administración de Fortuño. Correcto. Así que yo veo estos fondos federales como una especie de respiración artificial que no podemos decir, pues mira, el paciente está sólido, ya puede irse a caminar, cuando sabemos que lo que tiene es oxígeno conectado de forma temporera. Esto es lo que nos ayuda a ganar tiempo para establecer un nuevo modelo económico que necesita el país, pero agarrarse de ahí, como hace la Junta, para aumentar el pago a los bonistas, a mmí me parece que eso es incluso contrario a lo que hubiese querido el gobierno federal, porque ese era uno de los señalamientos que hizo el gobierno de la administración de Trump. Decía, mira, esta gente está usando el dinero de la reconstrucción para pagarle a los bonistas. Claro, él lo hacía de manera demagógica, como que era que se cogían los fondos de FEMA y se le enviaba a los bonistas, pero no era así, era a través de esa relación indirecta que señalaba, que aumenta la economía, aumentan los recaudos, con eso se le paga. Y en ese sentido, ¿cómo uno puede saber si eso ocurre o no ocurre? Bueno, tenemos que remitirnos al Plan Fiscal Pre-María. Plan Fiscal Pre-María, certificado marzo 2017, la Junta dice, en promedio lo que se le puede pagar a los bonistas son 800 millones de dólares. Eso es lo que hay, después de haber hecho las reformas de mercado, que ellos le llaman reformas estructurales, que también eso en mi opinión también es un poco exagerado, decir que con una reforma de mercado vamos a inyectarle crecimiento económico a la economía, cuando pues ya hemos hecho esos experimentos de reforma de mercado en el pasado y no ha rendido ese resultado. José, déjame interrumpirte. Han transcurrido el primer segmento del programa, así que déjame hacer una breve pausa y regresamos a esta interesantísima conversación con los doctores José Caraballo Cueto y Juan Lara Fontanes. Regresamos, amigos, en breve en Hilando Fino. Estamos de vuelta en Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Hoy tenemos a
dos distinguidísimos economistas de Puerto Rico, el profesor Juan Lara Fontanés y el profesor José Caraballo Cueto. José, el Juan te dio clases a ti, ¿verdad? Sí, me dio varias clases, incluso, y recuerdo sus clases con mucho cariño. Fue muy influyente en mi carrera. Y hace poco también Ustedes han publicado cosas juntos, ¿verdad? Sí, publicamos hace poco un artículo sobre el endeudamiento de Puerto Rico y la deuda. Pues el punto que estaba señalando antes de la pausa es que el plan fiscal pre-María decía que lo que Puerto Rico puede pagar después de haber hecho las reformas estructurales, las reformas de mercado que ellos señalan, los programas de austeridad, lo que quedaban era cerca de 800 millones de dólares en promedio. La diferencia entre los planes fiscales post-María y el plan fiscal pre-María, esa diferencia en ese sentido es el salvataje que le trajo el huracán, la reconstrucción de María a los bonistas. Si no hubiese habido ese salvataje, pues había que remitirse a los mismos 800 millones y decir, mira, este resto de dinero es para atender poblaciones vulnerables que no se atendieron con FEMA, para mejorar infraestructura que a lo mejor no se atendió, ese exceso de recaudos coyunturales que va a tener la economía, que va a tener el Departamento de Hacienda, se van a utilizar para aquellas áreas que el gobierno federal no atendió, no para pagar deuda. Así que esa diferencia es en ese sentido, ese salvataje, y eso es importante traerlo a la discusión, porque como decía Juan, estas proyecciones lo que se usan es al final del día para buscar cuánto es lo que sobra para pagarle a los bonistas. Y bueno, aquí también, si esto es coyuntural, si esta reconstrucción es coyuntural, pero la deuda para entender bien, o sea, tú entiendes que la proyección es optimista, o sea, es demasiado optimista. Es optimista y utiliza en ese sentido un impacto que va a ser temporero para endeudar a Puerto Rico por 20, 25 años, incluso hasta más, en el caso de alguna de la deuda, como si todos esos años fuésemos a tener una reconstrucción permanente, como si el modelo fuese ese, que cada vez que venga un desastre natural, el modelo económico ahora es que venga un desastre natural y puedan venir fondos federales y continuemos inyectando fondos federales de forma externa a la economía. Así que yo creo que esa diferencia no debió de haberse dado, esa diferencia entre el pago pre-María y el pago post-María, porque pues realmente la literatura que yo he leído a nivel internacional dice que el impacto neto casi, José, parecería estar coincidiendo con Trump de que se está tomando dinero que no debe ir al pago de la deuda y que debe ir a los sectores más vulnerables en Puerto Rico. Sí, que eso fue el planteamiento que hizo Joseph Stiglitz y Martín Guzmán en una columna también en el Washington Post. Lo que pasa es que Donald Trump es muy estratega, entonces coge esos argumentos y dice, mira, aquí está, mira lo que están haciendo con estos fondos. Pero lo que hace es que como populista al fin lo tergiversa. Sí, pero tú me estás aclarando que tus fuentes son Stiglitz y Guzmán y no Donald Trump. Sí, y en ese sentido, pues yo creo que cuando uno examina la literatura internacional, lo que señala es que el impacto de los desastres naturales es negativo en el neto. Y en ese sentido, si un impacto es negativo en el neto, yo no puedo pagar más deuda después que viene un desastre natural. Claro. Juan, ¿cómo tú reaccionas, Juan? Bueno, es que hay que aprovechar para aclarar lo que es el plan fiscal. El plan fiscal es un plan de 5 años. No estamos hablando del futuro de la economía de Puerto Rico. El problema, de hecho, un problema inherente al plan fiscal. De hecho, es el pase de salida de ellos de Puerto Rico también. Una especie de contradicción inherente es que tú tienes que hacer un plan fiscal de 5 años, pero tienes que renegociar la deuda a 40, a 20, 25, a 30. Entonces, te ves obligado a hacer un plan de 5 años
que a la misma vez lo tienes que empatar con una proyección de largo plazo. Ya de por sí el ejercicio es extraño de arranque, por definición. Y hay que tener cuidado de no confundir una cosa con la otra. Y quizás yo debería explicarlo con más calma, porque presumo que la gente lo sabe y quizás no es así. Nadie puede pensar que un estímulo fiscal de 4, 5, 6 años va a cambiar la naturaleza de la economía de Puerto Rico. Punto. No es así. No es así. Cambiar la naturaleza de la economía de Puerto Rico requiere otras cosas. Pero de lo que estamos hablando ahora es de cuánto efecto ese estímulo fiscal va a tener en el tiempo en el que esté vigente. Yo creo que hablar de una proyección de 1,5% de crecimiento entre el 2022 y el 2025 es muy tímido cuando estás hablando de una inyección fiscal de esa magnitud. Pero en última instancia, eso en sí mismo no es tan importante. Lo importante, como decíamos, y como acaba de reiterar también José, es cuánto efecto tiene eso en la capacidad de servicio de deuda de Puerto Rico. Y ahí es que en última instancia la Junta, después de todo, yo estoy seguro que no convenció a los bonistas con una proyección. Lo que hubo fue una negociación, y todos sabemos lo que es una negociación. Todos sabemos lo que es una negociación. Una negociación es un proceso donde se empuja, se jala, se aprieta, se estrecha, se suelta y al finalmente se llega a un acuerdo. La impresión que yo tengo de esta negociación es que a la Junta no le fue muy bien. Que la Junta como negociador no salió muy bien parado de esta negociación y terminó negociando con los bonistas algo bastante favorable para los bonistas de COFINA y de bonos de obligación general, y aprovechó para exprimir al máximo posible a los acreedores no asegurados del gobierno y sacó un programa de renegociación de deuda razonablemente aceptable. ¿Bien? No estamos diciendo que batió de jonrón, ni siquiera que batió de doble. Dio un hit y llegó a primera, digamos. Dio un hit y llegó a primera base. Y eso lo tiene que sostener en el tribunal de la jueza Swain. Y para sostener eso hay que argumentar principalmente que Puerto Rico sí va a tener la capacidad de repagar 1.150 millones de dólares al año por 25 años. ¿Okay? Si no se puede argumentar eso de una manera creíble, entonces el programa está en entredicho. Yo no soy del campo legal, tú sí lo eres, pero yo supongo que un juez no apoyaría, no endosaría un programa que los mismos números le digan que no se puede sostener. Claro, claro. Ahora, Juan, déjame hacerte dos preguntas, y esta pregunta es para ambos. La Junta hace claro que ellos están conscientes de que la economía a largo plazo tiene que hacer una serie de reformas estructurales. Y entonces, quiero atar esto al tema de la universidad, porque por varias razones, una de las cuales es que creo que la audiencia de este programa no nos perdonaría que no consideremos cómo es que se está afectando con todo esto la universidad, pero además porque me da la impresión, y quiero la opinión de ustedes, que lo que ha pasado con la universidad es una reforma estructural, es decir, se le ha reducido a la mitad la aportación que hace el gobierno a las instituciones públicas de Puerto Rico, y se ha dado paso a aumentos de matrícula, se ha dado paso a aumentos en los costos, que son más a tono con la política de Estados Unidos, de que los estudiantes se endeuden con préstamos estudiantiles, etcétera. Pero no, desde donde yo veo el mundo, no es una reforma estructural positiva que le genere a Puerto Rico, mirando hacia el futuro, mayor competitividad internacional, mayor capacidad de investigación, mayor capacidad de producir el tipo de datos que está produciendo el colega Caraballo Cueto
desde la Universidad de Calle, que en parte lo hace con un sueldo universitario y con ciertos recursos que la universidad también aporta. Las investigaciones que se hacen en todos los campos del saber en Puerto Rico, ¿verdad? Entonces, pues no sé, me encuentro un poco confundido aquí. ¿Cuáles son la naturaleza de esas reformas estructurales? Y si entonces les quiero preguntar en primer término, ¿esto cualifica como una reforma estructural lo que ha pasado con el cambio tan radical que ha habido en el financiamiento de la universidad? José Caraballo, tú habías planteado en un tuit, no, en algo que colocaste en Facebook, que lo que había pasado con neurocirugía, la pérdida de acreditación, podía en parte estar relacionado con los recortes, y después vi que hubo una asignación de 16 millones de dólares para el programa, con lo cual se admite, me parece a mí en parte, que parte del problema era presupuestario. Entonces, la universidad tiene una serie de acreditaciones muy importantes que tiene que proteger, y mirando hacia el futuro uno se preocupa. Aquí hay una escuela de administración pública que apenas tiene 2, 3 facultativos, que está certificada, y que cuando llegue un proceso de recertificación va a tener muchos problemas. ¿Cómo ustedes evalúan esta parte de la gestión? José. Yo creo que aquí Puerto Rico se está enfrentando, sin saberlo, a lo que determine una firma de asesores que tiene la Junta de Control Fiscal, y esa se llama McKinsey. McKinsey es el que está detrás de muchas de estas ideas, y lo que hace es muchas de las ideas que están en el plan fiscal y en otro documento que saca la Junta, es mirar lo que se hace en Estados Unidos. Entonces mira en Estados Unidos y dice, bueno, la Universidad de Estados Unidos, cada vez que hay problemas deficitarios en algún estado, se recorta en educación. Pues vamos a implantar eso mismo en Puerto Rico. En Estados Unidos se paga tanto para obtener un bachillerato, en Puerto Rico se está pagando muy poco. Vamos entonces a irnos por esa dirección. Lo que no sabe McKinsey es que en Estados Unidos las universidades que más investigan, las universidades que son las más prestigiosas, por decirlo así, son universidades privadas. La Universidad del Estado que hay en Estados Unidos muchas veces es para darle accesibilidad a algunos estudiantes. En Puerto Rico es al revés. En Puerto Rico la universidad que más investiga es la Universidad de Puerto Rico. Y yo veo muchas anécdotas, incluyendo las anécdotas que ha sacado la Junta de Control Fiscal diciendo, no, los recortes no tuvieron nada que ver con el problema de acreditación de la universidad, porque lo que tenían que hacer era cerrar. Yo me río porque es que tengo a mi hija aquí al lado tomando clase, así que me disculpan por esa interrupción. Ningún problema. Lo que vemos lo que vemos en administración, el gasto de administración de la universidad no es tan alto como se pensaba. Y no es que yo le dije en una ocasión a unos colegas, le dije, mira, podemos cerrar la parte administrativa de la universidad completa, porque ellos hablaban de eliminar la duplicidad. Yo le digo, si la cerramos completa, ahí no hay 400 millones de dólares, que es lo que le han recortado a la Universidad de Puerto Rico en la remesa. Y ese señalamiento, yo recuerdo cada vez que hay unas huelgas en Puerto Rico, huelgas estudiantiles, siempre está el señalamiento de que la Miro Usted y otras agencias acreditadoras van a quitarle la acreditación a Puerto Rico. Pues la Miro Usted es una que consistentemente a ese señalamiento de que tiene duda de que la Universidad de Puerto Rico sea viable financieramente ante los recortes draconianos que se ha enfrentado. Y pues no podemos hablar a la misma vez, decir que vamos a tener una economía que sea una economía basada en innovación, en productos de alto valor añadido, y por otro lado, pues moverla a lo que sería una institución de enseñanza puramente, como son las universidades privadas en Puerto Rico, que en inglés se le llama Teaching College, donde las investigaciones son raquíticas, muy pocas. En algunas instituciones privadas en Puerto Rico las investigaciones son cero.
Y eso es una diferencia fundamental con lo que es Estados Unidos, porque no puedes tener una economía de alto valor añadido y de alta productividad sin investigación. Y no puedes tener tampoco una universidad que investigue cuando tienes un proceso de austeridad severo que ha llevado a congelar plazas. Y yo una vez mencioné en una columna que Puerto Rico puede llegar a quedarse sin la clase intelectual residente que tenía en el pasado. Hoy día vemos que muchos de las nuevas generaciones, de la nueva generación de intelectuales que tenemos puertorriqueños no están en Puerto Rico, están fuera. Eso es así. Y cuando los departamentos ahora reclutan para cursos específicos, muchas veces ya no se encuentran los doctorados que se encontraban antes, porque son personas que saben que pueden maximizar esos doctorados fuera de Puerto Rico. ¿Cómo lo ves tú, Juan? Bueno, y hay un puntito que yo quería añadir sobre eso mismo, por favor, el reclutamiento de peritaje internacional también se afecta con esto. Antes, en la Universidad de Puerto Rico, cuando yo estudiaba, por ejemplo, en 2001, que llegué a la universidad, yo tenía profesores de Camerún, de Ruanda, de Rumanía, de chinos, de muchos países, porque la Universidad de Puerto Rico era atractiva. Pero ante este escenario de cierres y de austeridad es muy difícil atraer personal internacional reducción del retiro, el retiro que se cambia totalmente. Y por ejemplo, en el caso de nosotros allá en Calle, cada vez que hemos tratado de traer algún personal internacional acá, cuando ve este escenario tétrico, lo primero que dice, bueno, pues me voy, porque nadie quiere ir a una universidad a la cual le están cortando la cabeza. ¿Cómo lo ves tú, Juan? Bueno, la realidad, lamentablemente, es que el futuro de la universidad se ve muy incierto. No sabemos cómo esto va a terminar. No necesariamente tiene que ocurrir todo lo que se está proponiendo de recortes. Podría ser que algo de eso se pueda evitar y yo espero que se logre evitar una parte importante de eso. Porque recuerden que el propio gobernador Pierluisi ha dicho que él se opone a que se sigan haciendo recortes a la universidad. Y lo han dicho otras figuras del espectro político de Puerto Rico, no solamente pero del gobierno. Juan, perdona que te interrumpa, pero es que Grijalva nos creó una expectativa de que el Congreso iba a legislar, ya eso es a lo que voy. A hacer unas medidas. Y entonces, pues, eso es a lo que voy. Mi opinión es que la Universidad de Puerto Rico es muy vulnerable. Muy vulnerable. Yo creo que mucha gente, como nosotros, vemos a la universidad como la joya de la corona, pero hay otra gente en Puerto Rico que la ve como el patito feo. Y no es solamente McKinsey quien quiere cortarle fondos a la universidad. Yo recuerdo antes de que el gobierno de Puerto Rico se fuera a la quiebra, bastante antes de que el gobierno de Puerto Rico se fuera a la quiebra, cuando ya se podía prever que Puerto Rico estaba encaminado a una crisis fiscal severa en la administración de Luis Fortuño. Yo recuerdo en una reunión en la Fortaleza con el gobernador Fortuño, donde se estaba hablando de cómo se perfilaba la situación fiscal de Puerto Rico, y una de las cosas que inmediatamente salió, que alguien levantó, una persona dijo, una de las cosas que inmediatamente hay que hacer es cortarle el subsidio a la Universidad de Puerto Rico. Así lo dijo allí. Y de los que estábamos allí, el único que reaccionó en contra fui yo. O sea, aquí ha habido desde hace tiempo una corriente que piensa que a la Universidad de Puerto Rico se le estaba dando una parte demasiado grande del presupuesto general del gobierno de Puerto Rico con la fórmula y que había que empujar a la universidad a que buscara fondos de otras partes, incluyendo aumentar la matrícula, y que había que ir recortándole ese dinero de la fórmula a la universidad para poderlo dirigir a otras cosas en el gobierno. Esa línea de pensamiento está ahí desde hace tiempo y lo que ha hecho es ir ganando fuerza. Y la Junta, en el plan fiscal, la ha acogido plenamente porque la Junta tiene una coincidencia 100% con esa manera de ver la universidad. Verla como no algo que sea injustificable en sí mismo. Por el contrario, ellos dicen que la Universidad de Puerto Rico es parte de los gastos esenciales del gobierno de Puerto Rico. Lo que pasa es que en la visión de ellos, el modelo de financiamiento de la universidad
no tiene que seguir siendo lo que había sido en el pasado. Ellos entienden que se puede financiar más con matrícula que paguen los estudiantes a través fundamentalmente de becas federales y con la búsqueda de fondos externos. Eso es un tema obviamente debatible. Se hacen también proyecciones de ingresos que entonces después no se plasman en la realidad. No hay duda, en mi opinión, de que a la Universidad de Puerto Rico le ha tocado en este plan fiscal una carga demasiado grande, que en el proyecto de recorte de gastos gubernamentales le han asignado una parte desproporcionada de ese recorte de gastos gubernamentales a la universidad. Y no hay duda de que eso hay que resistirlo. No hay duda de que eso hay que resistirlo. Pero la universidad, repito, en mi opinión, está en una posición vulnerable porque si bien tiene mucha gente que la defiende, también tiene mucha gente que desde hace años le tienen el ojo puesto a la fórmula y le tienen el ojo puesto a lo que ellos llaman el subsidio a la Universidad de Puerto Rico. Y en este contexto en el que estamos, han encontrado te estás refiriendo a la huellera puertorriqueña, en donde todos los bueyes están escapando de la lata y el último que va al que está y dice, no, tú te quedas aquí conmigo. Esa actitud. Lo que sucede es que estos temas numéricos parecen que tienen una categoría objetiva y parece que hay una sola forma de hacerlo, pero no es así. Lo que está detrás de esto es lo que tú conoces mejor que nosotros, José Juan, política. Esto es lo que hay detrás de esto. Cuando uno decide dónde recortar, es una decisión política. No hay una sola forma de recortar. Y en ese sentido, el ala conservadora, como bien señala Juan, comparte tanto la que es fuera de Puerto Rico, que es la Junta, como la que la local comparte que estudiar a nivel postsecundario es un privilegio, y es un privilegio que usted tiene que pagarlo, que el gobierno no te lo tiene que dar. Eso es lo que está detrás de esto. Mientras que hay si lo quieres de mucha calidad, vete afuera de Puerto Rico si tienes el dinero para hacerlo. Exacto. Y lo que vemos entonces es esa lucha que se disfraza como que era inevitable, y siempre se usa esta palabra de inevitable. Pero hay otros gastos que hace el gobierno, gastos fiscales incluso, que esos no son inevitables aparentemente. Y en ese sentido, pues es bueno siempre tener de perspectiva de que detrás de estas decisiones lo que hay son ideologías. Tanta ideología que hay personas que incluso en estos debates me han dicho, no, la Universidad de Puerto Rico es muy inefectiva. Hay que privatizarlas. Y yo le digo, bueno, pues vamos a comparar los números de las universidades privadas en Puerto Rico con la universidad pública, ¿no? Tanto en tasas de graduación, en tasas de retención, en prácticamente todos los indicadores de publicación, de servicio comunitario, de creación, en todos los indicadores, con algunas excepciones. La Universidad de Puerto Rico excede las universidades privadas, así que es absurdo hablar de privatización en ese contexto. Juan, yo he pensado mucho, Juan, en las conversaciones que nosotros tuvimos cuando todos estos procesos de quiebra comenzaban, y tú me decías muchas veces, Javier, es una mala idea colocarse en una situación de quiebra, porque una vez empiezan a actuar esos actores que van a preservar sus intereses, la situación relativa para protegerla son mucho menores. He pensado mucho en esa advertencia que tú hacías, porque se ha confirmado. Bueno, yo recuerdo todavía cuando había personas que decían, primero, nunca nos van a degradar los bonos, porque a ellos no les conviene degradar los bonos. Costaba mucho trabajo convencerlos de que sí los van a degradar, sí nos van a tirar a chatarra. Y, bueno, aunque nos tiren a chatarra, eso no es ningún problema. Sí es un gran problema, trae enormes complicaciones. Y entonces decían, bueno, pero el gobierno de Estados Unidos nos va a rescatar de eso. No, el gobierno de Estados Unidos no nos va a rescatar de eso. Al contrario, nos va a pasar por la piedra, que es lo que han hecho con la Junta de Supervisión Fiscal. Nos van a imponer
un programa muy duro de disciplina fiscal. Por eso es que lo que había que haber hecho era evitar la degradación de los bonos, en primer lugar. Y una vez que ocurrió, haber hecho lo posible por evitar la quiebra. Y ya una vez que ocurrió, pues mire, ahora hay que negociar con esta gente de la mejor manera posible. Hay que negociar el futuro de la universidad, eso es parte de lo que estamos haciendo. Yo no me enfocaría en decirle el valor que tiene la universidad porque lo conocen y claro, eso hay que decirlo, no es que se deje de decir, pero el valor de la universidad no es el argumento principal para defenderla en este momento. Yo creo que es atacar el concepto de que ellos tienen un modo alternativo de financiar la educación universitaria estatal en Puerto Rico que es mejor que el que tenemos ahora. Eso es lo que hay que combatir, porque esa es una percepción incorrecta, en mi opinión. El método que están proponiendo para financiar la Universidad de Puerto Rico no es viable en su totalidad como ellos lo plantean y por lo tanto los recortes que están proponiendo son excesivos. Y hay que aprovechar que el propio gobernador de Puerto Rico ha dicho que está de acuerdo con eso y vamos a empujar por esa línea. Es como yo lo haría, pero ciertamente sigo pensando que es una pelea dura porque la universidad tiene una posición vulnerable, no porque la universidad en sí misma no sea una entidad de gran valor, que lo es, sino porque hay mucha gente que están dispuestos a desmerecer ese valor, lamentablemente, esa es la realidad. Bueno, José, pues y Juan, a ambos les doy las gracias por este programa. Yo espero que podamos volvernos a reunir pronto porque se nos han quedado muchos temas sobre el tapete. Apenas hemos arañado la agenda que incluye este plan. No hemos hablado del crimen, no hemos hablado de la retasación de propiedades, no hemos hablado de la reducción de fondos a los municipios. Realmente lo que hemos hecho es literalmente arañar estos temas, pero lo hemos arañado de una forma muy profunda, si es que esa dialéctica cabe. Así que muchas gracias, José, por tu participación. Muchas gracias a Juan. Y entonces nos veremos en una próxima edición de Hilando Fino desde la Ciencia Social. Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presentó Hilando Fino desde las Ciencias Sociales.